Mi nombre es Ignacio Cascante Chinchilla y voy a resolver el ejercicio 1 de la tarea 1 de electrónica analógica. Entonces, se nos pide encontrar I0 y V0 aquí en este circuito. Vamos a usar el método de estados asumidos porque no sabemos la polarización de estos dos diodos. Tenemos aquí la tabla y el estado de consistencia. Entonces, sabemos que una combinación es consistente si el voltaje, cuando lo ponemos en off o en inversa, es mayor del lado negativo. Esto porque la configuración para que un diodo esté en inversa es que el voltaje mayor se encuentre en el menos del diodo. Entonces, si está al revés, es una inconsistencia. O si por el contrario está en directa, significa que la corriente tiene esta dirección. Porque es la única manera en la que puede circular la corriente. Si nos da una corriente negativa en esta dirección, significa que el diodo estaría en inversa y esto sería una inconsistencia. Para el primer caso en el que ambos los puse en directa, hacemos el análisis y obtenemos que la malla I1 tiene una corriente de 1 mA, que es la corriente que pasa por el diodo 1. Pero la corriente I0 es de 10. El diodo 2, el diodo 1 es este. El diodo 1 está en este cable, por lo que su corriente sería I0 menos I1, porque ambas van en direcciones contrarias en este trayecto del circuito. Si hacemos la resta, obtenemos que son 9 mA en la dirección de la corriente I0, por lo que ese estado sí es consistente. Acá en la simulación podemos ver las corrientes de los diodos. Para el diodo 1 podemos ver esta acá que el testpipe nos dice que es 1 mA, pero es negativa porque está en la dirección opuesta. Entonces en realidad sí es 1 como la definimos nosotros. Y aquí esta es 10 en la dirección que la definimos, por si está positiva. Por lo tanto, esta corriente de acá sería, esta va por acá y esta también va por acá. Entonces ambas se suman, pero como esta es negativa sería 10 más menos 1, lo cual daría 9 en este sentido. Ok, para el segundo caso tenemos que ambos diodos están en off, o sea, en inversa. Por eso tenemos estos abiertos aquí y aquí. Estos positivos y negativos los puse porque son el voltaje que el diodo tiene. Es decir, para guiarnos a ver cuál voltaje tiene que ser mayor para ver si está consistente o inconsistente. Recuerden que el voltaje mayor siempre tiene que estar en el negativo. Entonces, en el diodo 1, por ejemplo, tenemos que el voltaje en este nodo de aquí es 10, porque está conectado a esa fuente. Y el de este otro lado es 0, porque si te fijan, esto aquí y aquí hay otro abierto. Entonces, en realidad, esta resistencia está conectada a un abierto, es como si no estuviera, y esto en realidad está paralelo a esta fuente de 10. Por lo tanto, el voltaje sí es mayor en el más, y esto es una inconsistencia, debería ser mayor en el menos. Después, en el 5, pasa exactamente lo mismo. Vemos que esta resistencia está aquí pegada a un abierto y eso está también en el nodo de tierra. O sea, en realidad esto está paralelo a la fuente. Paralelo. En realidad esto está aquí con 5 y está aquí con 0. Y tenemos el 5 en el lado positivo. Por lo tanto, esto está inconsistente. Basta con que haya solo una inconsistencia, pero mejor analicemos las dos. Ok, ahora aquí en el simulador podemos ver que el voltaje del diodo 1 sí es 10, si lo medimos aquí. Y el voltaje del diodo 2 es 15. Ese es el error que está. Y es que, bueno, midiendo el voltaje desde acá, esta resistencia está en abierto, es como si no estuviera. Mira, dice corriente 0. Y esta fuente está en serie con esta fuente y lo estamos midiendo en el negativo de esta otra fuente. Entonces habría que sumar estos valores y es por esto que nos da 15 y no solamente 5. Para el caso 3 tenemos que este diodo está en on y este diodo está en off. Entonces, en este diodo vemos que la dirección de la corriente sí es positiva porque solo está esta malla cerrada. Iría en esta dirección y bueno, hacemos el cálculo y sería menos 10 más I0 por el voltaje de la resistencia y eso nos tiene que dar un valor positivo, sí o sí. Luego, tenemos este otro diodo acá. Aquí hay que sacar la diferencia de potencial de aquí a aquí. Entonces, como esta resistencia está conectada a un corto, es como si no estuviera. Y si medimos de aquí al nodo de tierra, obtendríamos que hay 15 voltios, porque estas dos fuentes están en serie y este nodo tiene 0 voltios. Entonces, como esto está aquí, todo esto es lo mismo, aquí hay 15 en este punto de aquí arriba, medio respecto acá. Luego, en este otro nodo donde hay que mirar atención, vemos que está en paralelo con la fuente de 10 y el nodo de tierra. Entonces, aquí
aquí hay 10 voltios. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos es de 5 voltios en este sentido. Y no puede ser así, o sea, es inconsistente. Como una condición se cumple, pero la otra no, se toma que es inconsistente. Se tienen que cumplir las dos. Ahora, en la simulación, podemos verificar que esta corriente es de 10 miliamperios y que tiene la dirección que nosotros ocupamos. Luego, este voltaje aquí del diodo abierto podemos ver que es 5 voltios con el positivo de este lado, por lo que aquí vemos la inconsistencia. Para el estado 4 tenemos que el diodo S está en off y S está en on. Ok, para esta corriente se puede ver claramente que sí sería positiva porque solo hay una malla y ambas fuentes están en serie, solo hay resistencia, se ve que tiene este sentido. Ahora bien, este voltaje. Para este voltaje vemos que este punto de acá está en paralelo con la fuente de 10 voltios, por lo tanto tiene 10 voltios. Y ahora este otro que está acá tiene 2.5. Tiene 2.5 porque está en paralelo con esta resistencia. Si hacemos un divisor de voltaje de 15 voltios y tomamos esa resistencia, obtendremos que su voltaje va a ser de 2.5. Entonces, teniendo una diferencia potencial de 10 acá y 2.5 acá, pues tenemos que el voltaje en estos puntos es 7.5 voltios con esta polaridad. Por lo tanto, es una inconsistencia, porque el mayor debe quedar en el menos. Ahora, en la simulación, podemos comprobar que esta corriente es positiva en el sentido que nosotros la definimos en la teoría, 2.5 amperios en la dirección contraria a la que define el Spice. Y ahora, el voltaje de acá podemos ver que sí es 7.5, pero con el positivo de este lado, que es nuestro positivo del diodo, y ahí es la inconsistencia. Para el segundo problema nos piden calcular estas cuatro cosas. Valor de la resistencia mínimo para que no se pase de 30 mA la corriente en el diodo, el gráfico del voltaje de salida o Vout, calcular la corriente promedio y corriente IRMS y calcular la potencia con ambas corrientes. Entonces, este voltaje de entrada o V-source viene dado por esta gráfica. Entonces, para calcularlo primero, tenemos que analizar ambos semiciclos de la fuente. Con el positivo se puede ver que el diodo está en inversa, porque el voltaje mayor se encuentra en esos terminales y aquí pues el diodo también tiene su voltaje positivo, entonces está en inversa. Por lo que la corriente del diodo sería 0 y el voltaje de salida sería 20 voltios, porque como está en inversa, no, esta resistencia se pone en corto y estos dos terminales estarían en paralelo con esta fuente de 20. Ok, ahora para el semiciclo negativo tenemos otro caso, que el diodo sí está en directo. Entonces, si se arma una malla con esta dirección, obtendremos que el voltaje de la resistencia es 29.3 voltios con esta polaridad. Entonces, la corriente del diodo va a ser la misma que la corriente de la resistencia, lo tenemos acá, y por ley de Ohm la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, y como no queremos que se pase de 30 amperios, 30 mil amperios, le ponemos esta corriente y vemos que la resistencia mínima tiene que ser de 976,667 ohms. Ok, luego para la gráfica tenemos esto. ¿Por qué es así? Porque si vemos en el semiciclo positivo, tenemos que es de 20. Entonces, el semiciclo positivo va desde 0 hasta 4 segundos. Entonces, acá tenemos desde 0 hasta 4 segundos 20 voltios. Y luego en el semiciclo negativo tenemos en V salida 9.3 voltios. ¿Por qué 9.3? Porque está en paralelo con esta fuente y con este diodo. Y sus voltajes sumados van a dar 9.3 en la misma polaridad de Vout. Por eso tenemos de 4 a 10, 9.3. Y luego en la de gráfica sigue otra vez en 20. Pero como no viene hasta qué tiempo, no lo tomé en cuenta para los análisis de la corriente. Ahora, para la corriente promedio. La corriente promedio se saca con esta integral dividida entre todo el tiempo. Como la corriente es 0 en el semiciclo positivo, la integral de 0 es 0, integral definida. Entonces, tendremos que integrar solamente desde 4 hasta 10, que es la corriente, el semiciclo negativo, y es cuando hay corriente en el diodo.
y eso lo dividimos entre días, que es todo el periodo. Ahora, hacemos la integral y obtenemos que la corriente promedio es 0.018 amperios. Y la corriente IRMS se calcula de esta manera, con esta raíz de la corriente en función del tiempo al cuadrado sobre el periodo. Hacemos exactamente lo mismo, le damos al cuadrado y obtenemos que la corriente IRMS es 0,023238 amperios. Y luego calculamos la potencia máxima. La potencia máxima se calcula con la corriente que calculamos máxima al cuadrado por R y obtenemos un resultado de 0.871 watts para la potencia máxima. Y para la potencia RMS lo hacemos exactamente igual, pero con el valor de la corriente IRMS. Entonces obtendríamos que es de 0,5274 watts. Esta corriente, bueno, la corriente IRMS es menor que la corriente máxima y lógicamente su potencia va a ser menor. Ujú. En la gráfica que vemos aquí en la simulación es exactamente igual que la que dibujamos en la teoría, porque vemos que va desde 0 a 4 en 20 voltios y después de 4 a 10 cae a 9.3 voltios. Eso es por las polaridades del diodo. Y ahora la corriente, aquí la verdad no estoy muy seguro porque es que indica que es 4.40. La verdad es que eso sí no lo entiendo porque el voltaje aquí de la resistencia sí lo indica bien que es 29.3, pero al hacer la ley de Ohm no debería dar 40 no debería dar 4.40 sino los 0.03 amperios que tenemos. Entonces no estoy muy seguro por qué da esto aquí.